Feliz mañana de miércoles, bienvenidos a Saber y Café por NTV, la señal del pueblo legislador. Llegamos, como ustedes lo saben, gracias a la primera Universidad Pontificia de Venezuela, la Universidad Católica Santa Rosa, y a su Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora. Bueno, hoy miércoles continuamos con esta maravillosa experiencia de la televisión educativa. Como ustedes ven, voy a pedirles permiso, como siempre lo hago, para retirarnos el tapaboca. Ya hemos tomado las previsiones del caso. El ambiente ha sido debidamente esterilizado, pero tenemos que seguir haciendo caso a las indicaciones del Ejecutivo Nacional, del presidente Maduro, de Sutrem, acerca de las medidas de prevención. Usar el gel, incluso el gel que nosotros podemos preparar en la casa con esas maravillosas recetas que conocemos de nuestras abuelitas, de nuestras mamás, la gloriosa sábila, el alcohol, el toquecito de vainilla que le da ese aroma delicioso. Recuérdense que estamos desarrollando este diplomado que hemos organizado a través del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, su Dirección de Cultos, que lleva el doctor Pedro Balsa, apoyando ahí toda la gestión de nuestro hermano, el ministro Néstor Reverol. Estamos en clase por televisión, adelantando el diplomado, el papel de los líderes religiosos en el acontecer político nacional. Ya el día lunes hemos tenido esa clase interesantísima con José Gregorio Bielma Mora, con David Rodríguez, y hoy vamos a tocar un tema bien profundo, bien interesante y bien delicado. Y bueno, hemos logrado traer, a pesar de todo su trabajo, y digo a pesar en el sentido de que tiene mucho trabajo, no es que está cansado, nuestro hermano Pablito Urquiaga, un hombre consagrado a la evangelización, un hombre que ha sembrado sus raíces en muchas partes del mundo, en Venezuela, pero de manera especialísima en su amada Caricuao, en su amado Caricuao, en su gente, en la gente de Antímano, en la gente del centro de Mamera. ¿Quién no conoce a Pablo Urquiaga en toda esa zona maravillosa? Y sobre todo lo conocen por su ejemplo y por su trayectoria y su entrega sacerdotal. Por eso, en el marco de este diplomado, Pablito nos va a ayudar a desarrollar un tema bien bonito, que es el tema de la evangelización a través de los medios de comunicación, el papel del líder religioso a través de los medios de comunicación, y lo que tiene que ver con una importante área, como lo es la evangelización y la política. La evangelización y la política, un tema bien complejo, y nos va a acompañar también el profesor Jesús Mateo, que como ustedes saben es vicerrector en la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, y va a estar apoyándonos pues con este tema de la dimensión política del líder religioso en los medios de comunicación social. Pero tenemos también un invitado de honor que ustedes conocen desde hace muchísimos años por su papel y trayectoria en la evangelización a través de los medios de comunicación social. Un hombre que se ha destacado precisamente en impartir en muchas universidades del mundo, de muchas latitudes aquí en Venezuela, el tema de los medios y la comunicación social, y ahora la dimensión política, como lo es nuestro hermano y amigo, el padre Numa Molina, a quien saludamos desde acá, desde su canal hermano ANTV, y quien precisamente haciendo uso de los medios de comunicación social, de la tecnología, pues bueno, va a estar compartiendo con nosotros desde allá, desde esa hermosa ciudad Caribia, donde también el padre Numa, al igual que Pablo, están consagrados a esos sitios de evangelización complejos, donde muchas veces, y no es un secreto, algunos sacerdotes como que no les gusta ir, porque la cosa no es tan sencilla, porque hay que caminar bastante, porque hay que valerse de los medios de comunicación social y de la tecnología, sobre todo en estos tiempos de cuarentena y de estar en la casa produciendo alegres y deportivos. Mira el padre, alegres y productivos, porque estamos en vivo en Saber y Café. Recuerda, con todo este equipo maravilloso, nuestros camarógrafos, nuestros luminitos, la gente del sonido, la gente de las líneas, que nosotros conocemos como el poco de cable que están ahí, pero que no se ven, y la gente pues que ha preparado este estudio para nosotros. Pero como es costumbre, le damos la bienvenida a nuestro hermano, el padre Pablo, con el energético de Venezuela. Pablito, un delicioso café venezolano, que es el mejor café del mundo y ustedes lo saben. Y Mateo, Jesús Mateo, vamos entonces a degustar de este delicioso y sabroso café de Venezuela acá en Saber y Café. Pablito,
Introdúcenos en este tema tan apasionado como lo es la evangelización, la dimensión política en la evangelización, el líder religioso y la evangelización. Tú que tienes tanta experiencia en este tema. Bueno, primero un saludo a todos los que están participando en este diplomado. También me permiten quitarme este tapaboca, como yo lo llamo. Pero el hecho de tener tapabocas no nos tapa la boca. Genial. Nosotros tenemos que seguir. Está bien, bueno, Pablo. Vamos a acuñarlo. Vamos. Repítelo, Pablo, por favor. El hecho de tener tapabocas no quiere decir que nos puedan tapar la boca. No podemos callarnos. Qué bien, Pablo. Qué bueno. Bueno, pues encantado de haber recibido esta invitación a este diplomado de este tema tan importante y tan vigente. Yo estuve revisando, Carlos, este tema lo tratamos una vez en la universidad. Así es. Sobre esa intervención que tuvo Monseñor Romero en la Universidad de Lovaina, allá en Bélgica. Le cuestionaron de que por qué él se metía en la política, ¿no? Y yo creo que ahí hay una disertación excelente, claro, como el problema del tiempo de la televisión. Yo he tratado de traer algunos elementos importantes para enseñar en lo que ya nuestro hermano Numa ha señalado, lo vamos a ver en uno de sus videos, de que nosotros tenemos que involucrarnos con el pueblo que servimos. Hay una anécdota, una fábula, por así decirlo, que a mí me gusta mucho. En un huevo con tocineta, la gallina se compromete a dar un huevo, pero el cerdo se involucra. Y yo creo que nosotros tenemos que ser como el cerdo, y eso es lo que hizo Monseñor Romero. No solamente porque yo puedo apoyar la causa de los pobres, y puedo decir, bueno, aquí voy a mandarle una bolsita o lo que sea, pero cuando yo me meto, yo tengo que asumir el compromiso que eso lleva y las repercusiones que trae de estar con los pobres y con la causa de ellos y sufrir las consecuencias. Y allí la importancia, como Pablo lo señala, del testimonio desde la vida, involucrarse. Fíjate lo que Pablo decía, usamos tapabocas, pero no nos pueden tapar la boca. Y en un huevo con tocineta, la gallina se compromete a aportar la base de ese alimento, como lo es el huevo, porque se llama huevo con tocineta, pero el cerdo se involucra, dando parte de sí, de su tocino. No basta con, como lo dice Pablo, repartir una bolsa de comida si yo no sé lo que es el hambre, si yo no he participado con la gente en la comunidad. Por razones de tiempo, vamos a una breve pausa. Volvemos contigo a Saber y Café por ANTV, la señal del pueblo legislador. De regreso contigo, Saber y Café por ANTV, la señal del pueblo legislador. Bueno, ya estamos dentro de este ambiente interesantísimo. La evangelización, el líder, el religioso y el mundo de la política. Y precisamente Pablo nos hacía referencia, ¿verdad? Junto con Jesús, a ese hombre maravilloso, hombre de fe, San Romero de América. Un hombre que supo, ciertamente, Pablo, aprovechar los espacios para evangelizar desde los medios de comunicación social. Pero como tú bien lo sabes, y señálanos un poco, Pablo, en el marco de este diplomado de liderazgo religioso, recuerda, puedes participar también a través de las redes sociales, ¿verdad? De nuestro correo diplomadolideresreligiosos@gmail.com y puedes también enviar mensajes al 0414-135-7127, donde nuestro hermano, el doctor Pedro Balsa, está recogiendo la información. Romero comenzó y se convirtió. Romero utilizó los medios de comunicación y fue descubriendo su liderazgo, ¿cierto, Pablo? Sí, señor. Yo creo que ese punto es muy importante, Carlos, porque sobre todo en este tiempo de pandemia, que teníamos un plan de ir a los barrios, de tener reuniones con las comunidades eclesiales de base, y parece que todo se había trancado, ¿no? Entonces, en los medios de comunicación social jugaron un papel importantísimo. Nosotros, por ejemplo, allá en TV Caricuado, que yo sé paso la cuña de que estamos ahorita fuera del aire por un problema técnico. Ya nuestro hermano Numa nos ayudó a ver si una persona, un ingeniero, nos va a ayudar el problema, ¿no? Nosotros estamos grabando un programa que se llama La Voz del Pueblo de Dios, todas las semanas. Eso lo saca Radio Macarao
todos los sábados y los domingos de 7 a 8 de la mañana, donde nosotros analizamos el evangelio de cada domingo, lo aplicamos a la vida diaria y en la segunda parte ponemos algunos testimonios de hermanos nuestros. Precisamente, mira, vamos a Numa, sabemos que estás al aire. Vamos a tratar aquí de ponchar a Numa. En línea con lo que tú estabas diciendo, Pablo, qué interesante, el líder religioso se involucra. Romero se involucró con la gente y la gente descubrió el liderazgo de Romero. Romero no se impuso, Romero fue creciendo con la gente, ¿no? Sí, pero a mí me parece que es muy importante tener un poquito lo que pasaba antes, ¿no? Ajá. Nosotros, si los hermanos que están escuchándonos y siguiendo este diplomado saben que Romero fue puesto como arzobispo, y tú lo sabes, Carlos, de El Salvador, porque era un conservador. Vinicio Adames, que era el que estaba candidateado para ser arzobispo, era una persona un poquito más con cabeza caliente, revolucionario. Y él era una persona conservadora y en Roma lo pusieron para que tratara de amortiguar el conflicto que había entre la guerrilla y el gobierno. Y él al principio era muy conservador. ¿Qué es lo que hizo que Romero se involucrara con el pueblo de verdad? Cuando le tocaron de cerca, hermano. Él empezó a oír los testimonios de los campesinos, la cantidad de muertos, pero él estaba en su trono en San Salvador. Y cuando le mataron a Rutilio Grande, que era su pana, por así decirlo, así hablando en criollo venezolano. Sacerdote y muy cercano a él. Él fue allá donde lo mataron. Y él vio la miseria ya no por el oído, sino la captó en su sangre, en sus mismas visiones. Y empezó entonces a recibir todos esos testimonios de tantos campesinos y tanta gente que estaban matando. Y eso fue lo que hizo que él cambiara y se fuera convirtiendo. Allí hubo una conversión radical de ver en carne propia lo que tú decías antes, ¿no, verdad? Es muy fácil ver las cosas desde afuera, pero cuando tú te metes en los barrios, cuando tú te metes en la realidad de las personas que están pasando hambre y necesidad y la injusticia te toca de cerca, entonces tú te sientes solidario de aquello, involucrado, como decíamos en el segmento anterior, de ese compromiso, ¿no? Sí. Y eso lo fue llevando a la radicalidad y él usó la radio y por eso creo que Numa lo va también a testificar, cómo trataron de meterle hasta bomba, le desbarataron la radio. Pero hay una anécdota que yo quisiera contarles a ustedes. En la línea de Monseñor Romero, mucho antes, el obispo Marcelo Yerín Borá, precisamente en República de Honduras, en Choluteca, él tenía, esa diócesis, tenía una cantidad de campesinos, esto para reforzar lo que él decía a los líderes, ¿no? Tenía campesinos y él le regaló un radiecito, y por la radio de él de Choluteca, él mandaba todos los días la misa y el mensaje, como lo hizo después Monseñor Romero. ¿Qué pasó allí? Que él un día agarró un caballo, porque el lugar donde no había transporte, se fue con una guayabera y se metió en el caserío en el momento en que había un campesino explicándole al pueblo, después de su homilía por la radio, por la misa de la radio, la explicación. Y el evangelio que era en la parábola del sembrador. Y el campesino empezó a predicar, nadie lo conocía, se puso con la guayarita atrás y al final se identificó. Y dijo, ¿para qué yo voy a mandar aquí cura? Yo voy a nombrar a ese campesino que les ha explicado porque él sabe lo que es la tierra. Él vive esa situación y él puede explicarla mejor que cualquier cura que yo mandé. Fíjate la visión como venía antes. Esto sucedió antes. Yo me acuerdo que yo iba a pertenecer a esos equipos pastorales latinoamericanos en Choluteca, donde venía Venezuela. Y bueno, ese proyecto lamentablemente murió y eso.
era un obispo que trabajó mucho tiempo en Camagüey, en Cuba, antes de la revolución, y él siguió con esa línea de promover a las personas. Por eso no tiene que ser un cura el líder. Usted es una persona que está comprometida en la iglesia, tiene un carisma, usted tiene un ministerio que cumplir porque el Espíritu Santo le ha dado ese ministerio. Póngalo a servicio, no importa que sea hombre o mujer o que sea ministro. Si usted lo tiene, practíquelo. Y hay dones que nosotros tenemos que descubrir en esos laicos comprometidos, que muchas veces son mejores consejeros que nosotros los curas y son mejores, explican las cosas porque la viven. Ahí está la esencia. Cuando tú vives, tú puedes transmitir. Si tú no vives, no transmites. Lo que transmite es teoría, no vida. Fíjense cómo nosotros hemos iniciado este segmento aquí en Saber y Café con ese mensaje, esa participación del padre Numa Molina, un hombre de los medios, a través de un medio, como lo es un teléfono celular o un teléfono. Y ya Pablo nos decía cómo Monseñor, desde Toluteca, usando la radio, un radiecito con el que transmitía, al igual que Monseñor Romero, el proceso de evangelización a través de los medios de comunicación social. Pero está implícito el descubrir el liderazgo. Como otro líder, como lo es el obispo Romero, que va y ve a Rutilio, su hermano sacerdote muerto, y vive la verdad de esa realidad que es la muerte. Como este obispo organizador de redes sociales a través de la radio descubre el liderazgo de un campesino sembrador y lo hace ministro de la palabra. Vamos a una breve pausa en Saber y Café. Volvemos contigo en este hermoso diplomado. El papel del líder religioso en la política en el acontecer del día de hoy. Recuerda, diplomado líderes religiosos @gmail.com. Volvemos contigo, Saber y Café por NTV, la señal del pueblo legislador. De regreso contigo, Saber y Café por NTV, la señal del pueblo legislador. Gracias a la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, de su Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora, la Dirección General de Justicia, Instituciones Religiosas y Paz del Ministerio de Interior y Justicia. Estábamos conversando ahorita en este espacio, vamos a regalarnos otro cafecito porque lo merecemos, pero estábamos conversando aquí porque el programa sigue con el profesor Jesús Mateu, que él nos refería que cuando se comete el vil asesinato de Romero, Monseñor Romero transmitía la misa por radio y se grababa y se escuchó ese disparo, la bala que detonó, que lo mató. Esa experiencia, tú que eres un hombre de comunicación social, hermano mío Mateus, vicerrector Mateus, que bueno, que ha sido incluso jefe de prensa de presidentes de la República, que conoce la política y los medios de comunicación social, el testimonio de vida de una bala que le sesga la vida al santo de América Romero. Bueno, vamos a retomar lo que decía el padre Pablo y el padre Numa. Monseñor Romero se convirtió en la voz de los que no tienen voz. Después que él conoce la realidad de Rutilio, él va a significar más y a potenciar más sus homilías dominicales a través de la radio. Tomen nota los que están siguiendo clases en este momento. Una característica del líder religioso, como decía Pablo, es el testimonio, el involucrarse. Y ahora nos señala Jesús Mateu que una característica del líder religioso es que es la voz de los que no tienen voz. De los que no tienen voz. Y esa significación de la voz de los que no tienen voz, recordamos en ese marzo, cuando asesinan a Monseñor Romero, como se grababan sus homilías, porque en ese momento no había WhatsApp, no había internet. Entonces el único medio disponible era la radio. Claro. Y la radio es la televisión de los ciegos, porque todo el mundo oye radio en su campo. Y El Salvador... Por favor, repite ese concepto, que es importantísimo para los comunicadores sociales y sobre todo a mis amigas y amigos de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Santa Rosa, que por cierto es la escuela de comunicación más grande del país. La radio es... la televisión de los ciegos. La radio es la televisión de los ciegos. Porque la radio podemos estar haciendo cualquier actividad y justamente por la geografía en esos 20.000 kilómetros que tiene El Salvador, el único medio de comunicación que llegaba era la radio. Y por el índice de analfabetismo era la radio. Y Monseñor Romero descubre eso, que ya deja ese trono de arzobispo de San Salvador y se convierte en la voz de los que no tienen voz. Y empieza a denunciar la dignidad de su pueblo que ha sido afectada, que ha sido violentada con sus derechos humanos, porque es un pueblo que está sufriendo los embates de una guerra
que ocasionó más de 300.000 muertos. Y eso significó una conversión para Monseñor Romero, pese a que en su momento lo trataron de tildar político, que estaba involucrado en política. No, él simplemente estaba en un trabajo evangelizador. Y ese día que Monseñor Romero está oficiando su misa, y ya está terminando la homilía, escuchamos la detonación de los 2 disparos que le van a cegar la vida. Yo recuerdo que cuando nos llegó el audio, no vimos video, porque no había video en ese momento. El disparo que interrumpe la homilía de Monseñor Romero fue la representación auditiva de una violación de derechos humanos. Y ahí comenzó el profeta o Monseñor Romero a llegar más a lo hondo del pueblo salvadoreño. Agilizó su proceso de cambio, de transformación. El descubrimiento del liderazgo, Pablo y Mateo. Ustedes que son líderes en la comunicación social y en el acontecer social de nuestra Venezuela, ese crecimiento, ese descubrimiento del liderazgo, Pablo, tú que, y ustedes pues que vivieron más a plenitud todo ese crecimiento de Romero, es contagioso, se pega, ¿cómo se transmite eso? Bueno, yo recuerdo ese momento que estaba explicando Mateo también, allá en Caricuao. Yo apenas ya había llegado a la parroquia cuando eso ocurrió. Yo llegué en el año 80 en enero y eso ocurrió el 24 de marzo 24 de marzo del 80. Y allí había el Frente Cultural Caricuao, donde nosotros teníamos ya esa organización ya unida a la iglesia y a 3 parroquias de Caricuao, que estábamos involucrados realmente con el trabajo social. Yo creo que es importante que nosotros entendamos que ese testimonio de Romero dio una mística a todo lo que Medellín, que Puebla, donde él participó, decía en teoría, porque lo vimos en la práctica, en la acción de la entrega, en la verdad, como decía Numa en una de sus intervenciones, ¿no? Y esa es otra cosa importante. Nosotros tenemos que ser líderes para decir la verdad, no a complacer un grupo político ni económico de ningún tipo, sino decirle la verdad. Y eso fue lo que hizo Monseñor Romero. Fíjate decía la verdad ante las situaciones que estaban viviendo, que nadie lo decía. Hay testimonios de eso, que a él se lo decían. Tú estás tocando, Pablo, un tema bien álgido que vamos a tocar varias veces, sobre todo en el próximo segmento. La verdad, la transmisión de la verdad a través de los medios de comunicación. ¿Y qué se entiende hoy por verdad? En la evangelización. Porque cuando no existían los medios de comunicación social, y quiero salvar la distancia con lo que voy a decir, bastaba con decir palabra de Dios. Y la gente lo aceptaba como una verdad. Y hoy en día, la verdad es la que sale en los medios. No, eso es verdad porque yo lo vi por televisión. Eso es verdad porque lo pasaron por Twitter. Eso es verdad porque lo pasaron por Instagram. Eso es verdad porque no sé qué cosa. Y aquí viene, entrando un poquito en el tema académico, catedrático, porque ese es el papel del rector, lo que decía Boecio en esa frase latina, adecuatio intellectus rei, la adecuación del pensamiento con la cosa. Romero vio la muerte, constató lo que en su intelecto había aprendido en sus clases de teología, pero cuando verificó que muerte es muerte, y después él mismo encarna la muerte, porque yo estoy seguro que en ese instante en que esa bala, un espacio muy breve, Romero tuvo que haber revivido el haber visto a su hermano muerto, y ahora él también lo está viviendo, que es la búsqueda de la verdad. Vamos un momento a una breve pausa, regresamos ya inmediatamente, muy breve, no te muevas de tu asiento, a Saber y Café por ANTV, la señal del pueblo legislador. De regreso contigo, Saber y Café. Tenemos a Numa a tiro. Vamos a ver, vamos a seguir aquí compartiendo con Numa. Yo quiero hacer énfasis en esto. Se es líder en cuanto se es cercano y servidor al pueblo. Ahora, luego viene la otra parte, que es la dimensión política. Eso me parece que es bien importante tenerlo presente. Porque no
liderazgo, participación, búsqueda de la verdad y política. La evangelización de la política. Nosotros podemos evangelizar a nuestros líderes políticos y nuestros líderes políticos nos pueden evangelizar a nosotros. Es que yo creo que es un deber. Fíjate que es muy importante tu pregunta. Bueno, pero antes te quería dar eso cuando me decía si hubo un impacto en Monseñor Romero. Él lo dijo, si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Y yo siempre añado, y en el pueblo latinoamericano también. Ahora fíjate, cuando él estaba aplicándole en Lovaina, ¿cuál era la razón por la cual él se metió en política? Y eso es muy importante definirlo. Él hace un recuento de todos los problemas que él estaba recogiendo, lo que estábamos hablando antes, ¿no? La muerte de los campesinos, la muerte no solamente de Rutilio, sino de catequistas, sacerdotes. Hubieron una cantidad de catequistas asesinados. Las religiosas. Entonces, exactamente. Entonces, cuando tú oyes ese grito del pueblo, como lo oyó cuando Moisés tuvo que hacer esa misión, he oído el clamor del pueblo y no me puedo quedar tranquilo, solo recoge Medellín, precisamente en el número 29 de Medellín, dice así, esa miseria es una injusticia que clama al cielo, no nos podemos quedar callados, tenemos que quitarnos el bozal. Es muy importante, Carlos. El tapabocas. Óyeme, fíjate una cosa que es importante esto. Y entonces él, cuando explica todo eso, él da una definición, y yo creo que es bueno que los del diplomado lo anoten, ¿no? Dice así Tomando concretamente. nota, tarea del padre Pablo. Por lo tanto, la dimensión política de la fe es la respuesta de la iglesia a las exigencias de esta realidad sociopolítica. La iglesia de Cristo no puede evadirse de ella. Y cuando esa persona o esa iglesia no se involucra, no es la iglesia de Cristo. Creo que estas son palabras muy fuertes que él definió y dio la razón de por qué. Ahora es muy importante. Tomadas de también, Medellín. Sí, y es muy importante también, Carlos. Cuando él habla de opción política, no se trata de una opción partidista. Es importante que hagamos esta salvedad porque yo sé que hay muchos jóvenes que nos Sí, están señor. siguiendo en este momento y que por razones de formación, Pablito, recordarle a la gente, existe la ciudad de Medellín, pero cuando el padre Pablo se refiere a Medellín se está refiriendo a un documento de la iglesia, Correcto. ¿verdad? Producto de una reunión de los obispos. Es De los importante, obispos. muchachas y muchachos, porque a veces podemos nosotros, y cuando te refieres a Puebla, también te refieres, Pablo, A los Amén. obispos nuestros latinoamericanos, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que escriben, y yo le he dicho muchas veces, ustedes mataron el tigre y le cogieron miedo al cuervo después. Pablo, yo quisiera que tú Anota eso. repitas esto y que hagas énfasis en quiénes dijeron eso. Eso lo dijeron los obispos. Sí, sí, señor. Repite esa definición de lo que es política en el Evangelio. Bueno, esto lo dijo Monseñor Romero en la Universidad de Lovaina, Ajá. ¿ok? Bélgica. En Bélgica. Por lo tanto, la dimensión política de la fe es la respuesta de la iglesia a las exigencias de la realidad sociopolítica que está viviendo. La iglesia de Cristo no puede evadirse de ella. No se trata que la iglesia desee un liderazgo político, sino una verdadera opción por los pobres y de encarnarse en su mundo. La iglesia, al optar por el oprimido, vive en el mundo de lo político y realiza su misión a través de lo político y asume las consecuencias. Asume la consecuencia. Mira lo que decía Numa. Entonces, cuando nos da miedo, entonces decimos, no, es que yo no me puedo meter en política. Tú eres un hombre de fe, Mateo, tus hijos estudian en un colegio católico y eso no significa que por eso sean hombres de fe. Pero yo sé que tu familia, al igual que la mía, que la de Pablo, todos los que hemos nacido en el seno del cristianismo y de diferentes confesiones, nos reunimos en algún día de la semana a compartir la fe, la vivencia comunitaria de la fe. Nosotros lo hacemos desde la Eucaristía diaria, los domingos que se reúne la comunidad y que en estos tiempos de pandemia lo estamos haciendo desde las casas. Yo te sigo, por ejemplo, Pablo, tu misa por Twitter, por TV Caricuao. Hacemos un llamado. Pablo tiene un problema técnico allá en TV Caricuao, a ver si podemos echarle una mano, Jorgito, nuestro amigo cercano, el gran vicepresidente Jorge Rodríguez, encargado de toda la comunicación social, pendiente allá con Pablo. Esto es un servicio público de Saber y Café por ANTV. Gracias. Tú que eres un hombre de comunicación social, Mateus, política, medios y vivencia cristiana. Bueno, en este tiempo de confinamiento preventivo social que nos ha ocasionado Pero que se puede seguir el tomando café. Yo soy un hombre de mucho COVID-19, café. hemos Ajá. visto cómo la iglesia ha asumido un rol importante, la iglesia católica, porque a través de los medios Todas de las comunicación, iglesias, todas las iglesias Sí, sí, sí. han multiplicado
su feligresía a través del uso del Twitter, del Facebook, del Instagram, de cualquier red social. Es importante para tener la presencia que en este momento nos hace falta. ¿Por qué? Porque estamos en nuestras casas, confinados, y nos hace falta la palabra de Dios, independientemente del credo religioso que se profese. ¿Qué pasaría si un líder religioso sale diciendo hoy en día que el COVID es un castigo de Dios? ¿Usted qué comunicador social? ¿Qué pasaría? Bueno, la gente, ahí entramos en otro problema que justamente en la Universidad de Oxford se está revisando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que se llama la distorsión cognitiva. Esa distorsión cognitiva nos llega el líder religioso, nos dice eso, y como creemos lo primero y no verificamos ese hecho, vamos a creer que eso fue verdad. Pero una verdad de hace 5 minutos por un medio de comunicación social, a lo mejor dentro de 5 minutos ya no es la verdad. Ya no es la verdad, por eso. Entonces tenemos que verificar los hechos. Entonces, ¿qué significa eso? Justamente en la Universidad de Oxford y parte de países del Báltico están ahora abriendo una línea de investigación por ese fenómeno que llamamos Internet, que si bien nos dice cosas buenas, también nos dice cosas que no son comprobadas, que no son ciertas. Entonces tenemos que verificar. Y lo que sí ha sido cierto a través de toda la historia es la palabra de Dios. Amén. Y ya el mismo Juancito Gutenberg, John Gutenberg, cuando logró la imprenta, multiplicó la palabra de Dios porque el primer libro que sacó fue la Biblia. Vamos a una breve pausa. El primer libro que sacó la iglesia fue la Biblia. ¡Bup! Yo soy de los que digo, muchachas y muchachas, más bup y menos face. Muchos que no me quieren por eso. No, que estoy en el Facebook, yo le digo más bup y menos face. Más libro y menos rostro. Una breve pausa. Volvemos contigo a Sabrí Café por ANTV, la señal del pueblo legislador. En el marco del diplomado, el papel de los líderes religiosos en el acontecer político de Venezuela. Recuerda, participa con nosotros a través de diplomadolíderesreligiosos@gmail.com y 0414-135-7127, donde el mismísimo Pedro Balsa, director de culto, estará dando respuesta a tus planteamientos. Volvemos contigo, Sabrí Café por ANTV, la señal del pueblo legislador. De regreso contigo, Sabrí Café por ANTV, la señal del pueblo legislador. Recuerda, estamos revisando el papel, la dimensión religiosa de la política y su dimensión religiosa, el papel del líder religioso en el acontecer político nacional. Ese es el tema que estamos tratando en el día de hoy y estamos disfrutándolo, pues bueno, con la presencia, la participación de nuestro amigo y hermano, el padre Numa Molina, quien ya tendrá dentro de un breve momento otra de sus intervenciones a través de los medios, de Jesús Mateo, vicerrector, un hombre de historia, pero sobre todo un hombre que primero hizo comunicación social, se dedicó al estudio de la comunicación social y el periodismo durante muchos años, y nuestro amigo y hermano, consejero cercano de esta casa de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, un hombre de fe y testimonio como lo es en Pablo Urquiaga. Pablito Urquiaga, ¿quién no conoce al padre Pablo Urquiaga? ¿Hacer política y religión es demoníaco? No, de ninguna manera. La política es la que practicamos a diario nosotros. Es decir, la relación social entre los hombres, eso es política. Y si nosotros mejoramos nuestra capacidad y nuestro confort de vida, estamos haciendo política. En el reino de Dios, Pablo, en el reino de Dios hay política y hay políticos en el reino de Dios. Pero por eso lo que está diciendo Mateo, ¿qué es política? La polis, todo lo público es política. Y nosotros tenemos un mandato de nuestro Señor Jesucristo, es decir, vayan a todo el mundo, a las plazas, grítenlo en todo. Este proyecto de Jesús, que es el reino de Dios y su justicia, que Cristo lo trajo, no para dejar el mundo como está, sino para transformar el mundo. Creo que gente del Cámara tuvo una visión también sobre esto. O sea, los políticos y las políticas, porque a veces somos muy dados al del elogio y no metemos el la. Los políticos abarca todo, pero vamos a hacer esa hincapié. La mujer Teresa, que hace política. La madre Teresa de Calcuta. La mujer que hace política, el hombre que hace política, construye el reino de Dios, Pablo. Bueno, si ellos están fielmente al mandato del reino y conocen el proyecto de Dios, lo importante es no dejarse involucrar. Mira, hay un problema grave. Yo tengo un testimonio que si tú me permites lo voy a dar, ¿no?
y voy a reafirmarlo con una frase de Romero. El reino del Padre no se puede reducir a ninguna opción política, no se puede reducir. La teología de la liberación tuvo un problema. Yo no voy a juzgar las intenciones, pero con mala o buena voluntad trató de reducirse a una visión solamente marxista social. Pero el reino de Dios va más allá, toca lo social, pero va más allá. Pues la trasciende a todo, dice Monseñor Romero. Tú no puedes reducir el reino de Dios a ninguna opción política. Hay opciones políticas que recogen el reino de Dios y que aceleran el reino de Dios, pero el reino de Dios no se puede reducir a ninguna opción política partidista de este mundo. Al identificarnos con el pobre, dice Monseñor, nos identificamos con Cristo. Y yo te voy a dar un testimonio de ustedes, mis queridos hermanos, cuando yo visité por primera vez Cuba en el año 86, porque estuve muchos años fuera y yo dije, yo regreso a mi patria como sacerdote y voy a cumplir la misión allá. Eduardo Boza más Vidal, ¿te suena? Exactamente, allá lo llevamos. Y yo tuve una entrevista con el doctor Carneado, que era el encargado de los asuntos religiosos en Cuba. Y cuando nosotros llegamos a su despacho, él nos sacó un artículo de un tal Montaner cubano, un periodista famoso allá en España. Él decía, los marxtólogos, acusando a nosotros que nosotros éramos teólogos de Marx. Y entonces yo le dije al doctor, mire doctor, yo respeto mucho porque hay planteamientos del marxismo que creo que socialmente lo podemos aceptar. Y le saqué la Biblia. El fundamento de nosotros está aquí. En el Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo, Moisés fue en nombre de Dios a liberar al pueblo porque Dios es un Dios de justicia y de verdad y no podía haber un pueblo oprimido, tenía que liberarlo. Entonces la teología de la liberación no está basada ni en el marxismo ni en ninguna teología, sino está basada en la Biblia. Está basada en el testimonio que vino Jesús a liberar a las personas que están oprimidas. Él lo dijo en Nazaret. Yo he venido para dar la buena noticia a los pobres, para liberar a los oprimidos, para sacar a los cautivos de su estado de cautivez, para dar la buena noticia a los pobres. ¿Cómo le vas a dar la noticia a los pobres si tú no estás con ellos? Si no los escuchas, si no estás allí sufriendo las mismas necesidades que ellos. Cuando un líder religioso usa los medios de comunicación social para transmitir desesperanza. Imagínate. Esto se acabó, esto no sirve, vete del país, abandona todo. Se está negando. ¿Para qué sigues en eso? ¿Eso es la destrucción del reino de Dios a través de los medios? Obviamente porque se está negando a sí mismo. Un líder no puede crear desesperanza. Un líder lo que motiva es la esperanza, es el cambio, es la transformación, no la negación. El que hace eso se está negando a sí mismo. No tiene sentido. No tiene un objetivo común, no tiene un norte. Y si es líder religioso, no conoce la palabra de Dios. Porque justamente la palabra de Dios nos da la opción de vida eterna. Y esa vida eterna la conseguimos a través del trabajo diario con el hermano. Cuando el padre Pablo hablaba, bueno, la opción preferencial de nosotros son los pobres. Claro. Fíjense que ustedes, y yo también lo hago, pues soy un sacerdote católico. En el caso de los líderes religiosos que forman parte de las iglesias ancestrales, son líderes religiosos y ellos no tienen un libro como la Biblia, pero tienen un liderazgo religioso dentro de su comunidad. ¿Cómo percibimos eso nosotros desde el respeto y el diálogo entre la comunicación? Bueno, Pedro tiene, fue un testigo de eso. Nosotros estuvimos trabajando con Enrique cuando Enrique estaba en la presidencia de la Comisión de Culto. Allí yo tuve oportunidad de conocer a hermanos musulmanes, a hermanos hindúes, a hermanos de la religión yoruba. Y yo se lo decía a ellos. Yo creo que el problema está en cuál es tu posición. Si es una posición de opresión, de meter miedo, de angustiar, de amenazar, o una posición liberadora. En todas las religiones, Carlos, hay espiritualidades alienantes que deshumanizan a las personas y hay una espiritualidad liberadora que es lo que precisamente en nuestra red, tú lo sabes bien, tenemos como principio. Toda espiritualidad, más que una religión, es una espiritualidad que libera al ser humano y lo ayuda a desarrollar todas las capacidades que Dios le dio al servicio de los demás, para el bien de los demás, para el bien de todos, sin excluir a nadie. Incluso el mismo Romero lo decía en una de sus intervenciones, nosotros queremos y hablamos desde los pobres a los ricos para que ellos se conviertan, que su riqueza, que lo pongan a beneficiar a los demás, que no sean nada más que egoístas para ellos. No estamos en contra de que ellos tengan bienes, sino que los pongan al servicio de los demás. Bueno, el Evangelio está lleno de eso, tú lo sabes bien.
Saqueo, ¿cuántos ejemplos podemos sacar? El Mateo, que es un Uy, decorador Mateo. de impuestos, pasó a predicar. Y el mismo Pablo. Pero hay otra cosa importante. Creo que fue Helder Cámara lo que lo dijo. Cuando yo ayudo al pobre, me dice que soy santo. Y cuando pregunto por qué es pobre, me dice que soy comunista. Vamos a una breve pausa, anoten Saber y eso. Café por ahí. Anoten Lo vamos a retomar. Cuando ayudo al pobre me dicen que son santos, pero cuando pregunto por qué hay pobres me dicen que soy comunista. Interesante. En el próximo segmento vamos a tocar un tema bien profundo con la intervención del padre Numa. Una cosa es mi participación en la política, una cosa es mi hacer político como religioso y otra cosa es pertenecer a un partido político. Volvemos contigo en breves momentos a Saber y Café por ANTV, la señal del pueblo legislador, en el marco de este diplomado, el papel del líder religioso en el acontecer político nacional. Recuerda, diplomado líderreligiosos@gmail.com, 0414-135-7127. Saber y Café por ANTV, la señal del pueblo legislador. De regreso contigo, Saber y Café por ANTV, la señal del pueblo legislador. Gracias a la entrega generosa, porque hay que decirlo, estos hombres y mujeres, camarógrafos, luminitos, gente de sonido, la gente de estudio, los tramoyistas, la gente de las líneas, yo le digo los cables, ellos me dicen, padre, no se llama cable, se llama línea, y siempre lo diré, la gente que está detrás en máster, la gente de producción, gente que viene de lejos, que viene con su tapaboca, que hace su cola en la mañana, ¿para qué? Para que usted pueda disfrutar de su programa Saber y Café. Muchachas y muchachos que vienen de los valles del Tuy, incluso de más allá, y que en medio de la pandemia están aquí trabajando. De verdad, mi agradecimiento para ustedes, porque ustedes son apóstoles de la comunicación social y están llenando de vida la televisión venezolana, así como lo están haciendo nuestras enfermeras, los médicos, los policías, los bomberos, las maestras dando clases en sus salones. Bueno, qué hermoso es ese testimonio de las madres cocineras que están ahorita haciendo comida en los colegios, para que los muchachos puedan tener, Pablito, su desayuno, su almuerzo, lo van y llevan su tacita. Qué cosa tan hermosa. Estamos con Numa. Numa, vamos contigo, aquí en Saber y Café. Esto viene desde Juan 23, y luego lo reafirma el Papa Francisco, que la política es la dimensión más alta del amor. Y entendida así, pues entonces la política no es otra cosa que el servicio a la gente. Yo para esto quisiera recurrir a lo que Monseñor Romero nos dejó como puntos de lo que él llamaba la alta política, no, la gran política. Ese fue el término específico que usó Romero, la gran política. ¿Y cómo definía Romero esa gran política? Que lo vivió, o sea, eso no era una teoría de él, eso era que lo vivía día a día. La primera cosa, como parte de ese quehacer político de Monseñor Romero, era la comunicación de la verdad. Vean qué interesante. La comunicación de la verdad. La gran política y la política de altura, la comunicación de la verdad, la gran política a través de los medios de comunicación social y liderazgo religioso. Un líder religioso tiene participación y hace política. E incluso un líder religioso puede pertenecer a un partido político. Nosotros hemos visto también el caso de líderes religiosos que han fundado partidos políticos. Ahora, la política, la gran política de Romero, la verdadera política, la suprema política está enmarcada en la verdad. ¿Se puede utilizar la evangelización, Pablo, para sembrar la mentira? Jamás. Eso es contrario a lo que Jesucristo lo dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 8:32 dice que el maestro de la mentira es Satanás. Así que toda mentira es satánica. Y ahí hay dos posiciones totalmente distintas. Pero yo creo que lo que tú decías, un líder religioso puede estar en un partido político, pero él sabe
que tiene que tener primero fidelidad al reino de Dios que hasta su partido. El día en que él se mete en un partido político y le haga más caso a las indicaciones del partido y no al reino de Dios y su justicia, ya él no está cumpliendo con su misión. Yo tengo en la parroquia 2 catequistas que pertenecen a 2 partidos políticos que no son del gobierno y tengo otros que pertenecen al PSUV. Entonces yo puedo manejar eso. ¿Cómo? Nosotros nos une el principio de la verdad. Lo que le he dicho a mis hermanos obispos siempre. Yo creo que es importante que nosotros tengamos una voz profética. Lo que está mal, la corrupción, denúncienla, pero también las cosas buenas hay que denunciarlas. Porque la verdad es completa. La verdad y el anuncio. El anuncio. Decir las cosas como son. Que hay gente que estaba pasando hambre y ahorita están ayudando. Que hay gente que yo lo vi metido en un hueco allá en el barrio El Onoto, que la tuvo que sacar de un hueco y hoy está en una casa digna. Eso hay que decirlo. Sin miedo y sin cobardía. Los CDI que estaban metidos yo estaba 40 años en Caricuao. Allí un médico no tocaba un barrio. Y ahora una señora me lo decía. Al principio cuando los asuntos de la CDI que vinieron los médicos, que no tienen que ser cubanos, de cualquier lado que lo hagan, eso es... Ojalá fuesen venezolanos. Todo, y que sean de donde sea. Y entonces ella me decía, padre, usted sabe lo que hay, que tengo un médico en mi barrio. Pero no solamente eso, lo tengo en mi casa, porque el médico no tenía ahorita los módulos esos que tiene el CDI, y lo tenía en la azotea de la casa, que estaban haciendo un piso, y le puso una colchoneta, y él estaba allí. Y allí lo cuidaban. Le digo, no, de aquí no sale más nunca. Le digo, mire, ese médico tiene familia. Tampoco. Pero fíjense ustedes cómo eso es importante. Eso es importante. Y eso hay que decirlo. Entonces, cuando uno dice eso, una vez yo solo vi un periodista aquí y me dice que yo era un agente de Castro. Yo lo estoy diciendo la verdad, chicos. Yo no tengo por eso que está reducido. Porque si no, yo no puedo reducir la verdad. Y Jesucristo fue diáfano. Él le decía la verdad a todo el pueblo, a los fariseos. Le decía la verdad, pero lo que decía Romero a mí siempre me estremeció. Y hay un testimonio aquí, Carlos, que yo creo que es importante, en lo que decía Numa, de las ofensas que él recibió y de cómo refleja aquí ese sentimiento profundo que había en Romero, de que no hay ninguna duda de que él no podía aceptarla, por ejemplo, la violencia y las injusticias, sea del gobierno o sea de las guerrillas. Por eso él tuvo críticas de ambos lados. Y por eso lo respetaban. Fíjense ustedes que dice aquí, me da dolor más que ira cuando me ofenden y calumnian. Siento compasión por esos pobres cieguitos que no ven más allá de las personas, que sepan que yo no les guardo ningún rencor ni resentimiento, ni me ofenden esos anónimos que suelen llegar con tanta rabia, o que se pronuncian por otros medios, o que se viven en el corazón. No es lástima de superioridad lo que siento, sino agradecimiento a Dios y es súplica. Y oye la oración que hace. Señor, ábrele los ojos para que se conviertan, que en vez de estar viviendo esa amargura de odio que viven en su corazón, vivan la alegría de la reconciliación contigo. Aquí tienen un hombre metido en la política, lo que tú decías, evangelizando. Y yo le digo a los muchachos que están metidos, ustedes tienen que estar allí para dar la verdad del evangelio a cualquier opción, porque en todas las opciones políticas hay cosas buenas y malas. Y yo creo que tenemos que estar abiertos para, la verdad nadie la tiene completa. El líder religioso, usted que es un hombre de medios de comunicación social, entendemos que su primer papel es transmitir la verdad a través de su testimonio y a través del uso de los medios de comunicación social. Ideología, propaganda y evangelización. La evangelización es una ideología, es una propaganda, es la construcción del reino de los cielos a través de los medios. Es la construcción del reino de Dios a través de los medios. Amén. La verdad nos hará libres. Amén. La verdad nos hará libres. Y una cosa es la malintención de la mentira de Satanás a través de la ideología, el fin específico de los hombres. Pero si vamos a construir el reino de Dios, tenemos que utilizar el evangelio. Y cada vez que nosotros agarramos la Biblia, en cualquier parte de la Biblia, ahí nos está transmitiendo Dios cómo construir ese reino de Dios en la tierra, a través de la reconciliación entre los hermanos. Nosotros no tenemos por qué odiarnos, no tenemos por qué matarnos, no. Nosotros tenemos que buscar un punto de encuentro, de reconciliación. Así como la Universidad Católica Santa Rosa tiene un eslogan que es la Universidad del Diálogo y la Paz, nosotros tenemos que ir hacia un diálogo y construir una paz entre los venezolanos. Nosotros no podemos estar en un tira y encoge para acá, porque si no, nunca vamos a ser libres, no vamos a conseguir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que nuestro pueblo busque un camino de reconciliación y de encuentro. ¿Y quién nos lo da? Dios.
El camino de reconciliación y de encuentro se construye también a través de los medios de comunicación social y del ejercicio del liderazgo político en los medios de comunicación social. Comunicación social que viene de comunión, comunicarnos. Padre, Hijo y Espíritu Santo son comunión. El anuncio, el ángel Gabriel anunciaba, uno de los grandes periodistas de la comunicación social en el Evangelio, el ángel Gabriel que le anunció a María. Quizás hoy en día le mandaría un Twitter, un Instagram, no vamos a entrar en esos detalles. Vamos a una breve pausa en Saber y Café por ANTV, la señal del pueblo legislador. Llegamos contigo y a ti gracias a la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, a su Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora, pero sobre todo gracias al trabajo de los hombres y mujeres de ANTV, la señal del pueblo legislador. Volvemos contigo, Saber y Café. De regreso contigo a Saber y Café por ANTV, la señal del pueblo legislador. Qué hermoso el compartir el conocimiento a través de este medio que llega a tanta gente y sobre todo compartir con estos hermanos nuestros que están acá en el estudio. Jesús Mateus y nuestro hermano el padre Pablo Urquiaga, Pablito Urquiaga, y el padre Numa a través de los medios. Pero también le agradecemos a nuestro hermano Ronald Meldible que nos está siguiendo, de nuestros hermanos de la comunidad ancestral, y bueno, y fíjate, precisamente porque está haciendo el diplomado, él nos aclara y nos hace este aporte interesantísimo. Las comunidades ancestrales religiosas tienen el corpus literario de Ifá, que ha sido reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde el 2008. ¡Qué alegría! Hoy hemos aprendido tantas cosas, pero esto del corpus literario de Ifá, yo particularmente no lo conocía, y agradecemos pues a nuestro hermano Ronald Meldible por este aporte que nos ha hecho a través de los medios. Vamos a seguir a Numa. Vamos contigo, Numa, de acá en Saber y Café, con esto que nos está enviando el padre. Por el bien de todos. Romero luchaba por el bien de todos. Que todos tuvieran pan, que todos tuvieran casa, que todos tuvieran techo, que todos tuvieran trabajo. Pan, tierra, techo y trabajo, dirá por ahí el Papa Francisco a los grupos sociales, ¿no? Pues bueno, el bien común era la segunda línea de la política de Monseñor Romero, de la política, de la gran política. Y la tercera línea de la política de Monseñor Romero era la defensa de la dignidad humana. Ahí tenemos entonces tres elementos fundamentales que no pueden faltar en un líder político. Y si no los tiene, no le llega al pueblo. Y si no le llega al pueblo, entonces no es líder. Si sus ovejas no lo escuchan, puede tener cargos, puede tener funciones, puede tener poder que le han dado tal vez desde la institución, pero no tiene liderazgo, y por lo tanto, si su pueblo no lo escucha, pues no es un líder religioso. Lapidario. Sí, señor. Si su pueblo no lo escucha, entonces no es un líder religioso. Fíjense cómo nosotros hoy en día vemos cantidades de líderes religiosos que incluso son hasta dueños de canales de televisión y dicen y dicen y dicen y dicen y dicen y dicen, pero no llenan. Es decir, no le insuflan alma a la información, no le insuflan alma a lo que están transmitiendo. Y vale la pena preguntarnos, para evangelizar hoy en día, ¿es necesario comprar y tener canales de televisión o hacer vida en los que ya existen? O en la radio. Por ejemplo, aquí estamos evangelizando hoy gracias al equipo de ANTV, porque fíjate todo lo que hemos transmitido. Gracias a este espacio. Aprovechamos de saludar a Darío. Darío, yo sé que ya pronto vas a estar con nosotros, pero haz caso. Darío es... Iba a decir una grosería, pero no la voy a decir. Así que quédese tranquilo en su casa, hermano, y siga el tratamiento. Haga caso, tómese su malojillo, tómese también su sauco, tómese también su miel de abeja y deje que le pongan sus inyecciones y sus cosas porque es medio necio. No, yo voy a decir otra cosa, pero haga caso, Darío, haga caso. Pablito. Le mandamos la bendición también para que... Claro que sí. Hoy en día...
yo no soy comunicador social. Bueno, lo somos en la práctica, es decir, no estudié comunicación social, otra cosa. pero bueno, por razones y circunstancias estamos allí al frente en este momento de una de las facultades de comunicación social más grande de América Latina, que la tiene la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y que ahora tiene la Escuela de Locución para las Américas y el Caribe, ELAT, que tiene esa amplitud en toda América Latina con la certificación de los locutores y que nosotros hemos insistido en esto de una sola voz, un solo mensaje, ser la voz de los que no tienen voz. Uno a veces ve las parrillas de algunos canales de televisión, de algunas religiones, incluso la católica. Entonces tú ves 2 horas, no estoy en contra de esto, por si acaso, aclaro, 2 horas el rosario, 2 horas no sé qué cosa, 2 horas de música. Y hoy en día la información es así. Yo recuerdo en una de mis clases, en paz descanse, un gran comunicador social, un hombre formado para esto, y hoy en día también nuestro hermano y amigo que está dedicado a esto, ¿verdad? Don Pedro Yajure, por ejemplo, un hombre formado en la fe. Este muchacho Juancho el Solidario, estudiante de teología en nuestra Pontificia Universidad Social, Juan Manuel Laguardia desde sus programas, Jorge Luis Ramírez dirigiendo la Escuela de Comunicación Social. A veces mencionar nos genera todo esto, pero decía el fray Julián María del Castillo en sus clases en la universidad, él decía que la imagen es el mensaje. Y hoy en día una imagen puede reducir hasta 2 horas de conversación. Una imagen que estamos transmitiendo, por ejemplo, fíjate, esos tics que nos está enviando Numa, tics de 30, pero todo lo que nos transmite. Volvemos a lo que les decía. ¿Es necesario comprar medios de comunicación social para enfrentarlos a otro medio de comunicación social o es preferible evangelizar lo que ya existe, Paulito? Yo creo que es importante nosotros tener presencia en todos los medios de comunicación y en todas las posibilidades que tenemos. Por eso te decía yo, damos gracias a Dios por TV Caricuao que nos permite hacer lo que estamos haciendo. Radio Macarao y todas las emisoras radiales y televisivas que quieran ser solidarios en nuestro programa. Ya se lo voy a mandar a ustedes para que lo retransmitan, ¿no? Yo creo que es importante, y esa cadena de las emisoras comunitarias, creo que hay que darle fuerza, intercambiar estos programas, con 23 de enero, con todas las... Pero darle fuerza. Yo creo que es muy importante que el Estado, el gobierno entienda la importancia que tienen los medios de comunicación social alternativos, que están a veces abandonados o en manos de personas que no tienen esa conciencia de hacerlo llegar estos valores y principios. Yo no estoy hablando de que nos den a participar en una religión, una espiritualidad liberadora. Como lo hace, por ejemplo, Radio Fe y Alegría. Exactamente. Genial, ¿no? Yo creo que es importante eso. Y abierto a todo lo que sea los principios y valores. Tú sabes, Carlos, que nosotros en la Red Ecuménica tenemos un plan de formación ética y moral en principios y valores. Principios de una espiritualidad. No estamos promoviendo religiones, sino espiritualidades profundas que puedan transformar el corazón del ser humano y convertirlo, porque esa es la idea de primero hacer el reino. El reino no se puede hacer si no hay una conversión del ser humano en su corazón. Creo que es importante estar en todos los medios, más que tener dueños. Y decía Monseñor Romero precisamente, nosotros no aspiramos a tener un protagonismo político, tener un partido político ni nada. Lo que nosotros queremos es ponernos al servicio del político, del economista, incluso de las personas que tienen propiedades. Si tú quieres, yo leo una frase aquí de Monseñor Romero, que habla precisamente a la oligarquía, para que vean la capacidad que tenía este hombre. Bueno, gloria a Dios que, bueno, ya su martirio lo hizo santo, pero bueno, ya lo reconoció Francisco, que es muy, muy importante. Fíjense ustedes lo que él dice, porque la acción por los pobres no quiere decir que estamos excluyendo a las personas ricas, como decíamos anteriormente. Fíjate lo que él le dice a la jerarquía. Hago un llamado fraternal a la oligarquía para que se convierta y viva y haga valer su poder económico en la felicidad del pueblo y no en la desgracia y en la ruina del mismo. Les exhorto a privarse de la riqueza superflua para ayudar a los necesitados en esta señal de penitencia cuaresmal. Se lo estaba dando en la parte de la cuaresma, ¿no? Ya es tiempo que recuperen su conciencia y obedezcan que a la orden del pecado, la Iglesia defensora de los derechos de Dios, de su ley y de su dignidad humana y de las personas, no puede quedarse callada ante tanta injusticia y abominación. Vamos a una breve pausa. Hay una forma de evangelizar que es puerta a puerta. Muy antigua.
de la que también ha participado la Iglesia Católica y que nosotros tenemos que reconocer, el testimonio. A veces los católicos nos molestamos porque nos tocan el timbre o el intercomunicador, que son nuestros hermanos de las iglesias evangélicas, nuestros hermanos los testigos de Jehová, nuestros hermanos de tantas religiones que van caminando, que se montan en los autobuses, que se montan y van a las plazas, Sí, señor. que caminan las calles, que reparten el papelito. Eso también es hacer evangelización y ejercer un liderazgo. Lo vamos a tocar en el próximo momento y el próximo segmento. Volvemos contigo. Saber y Café por ANTV, la señal del pueblo legislador. En el marco del diplomado, el papel del líder religioso en el acontecer político en este momento. Recuerda, puedes enviarnos tu mensaje a través de diplomadolíderesreligiosos@gmail.com y a través del número 0414-135-7127. Volvemos contigo a Saber y Café por ANTV, la señal del pueblo legislador. De regreso contigo, Saber y Café por ANTV, haciendo este diplomado, el liderazgo religioso en los medios de comunicación social y en el caso concreto, el líder religioso en la participación política a través de este prestigioso canal, como lo es ANTV, el canal del pueblo legislador, disfrutando del padre Numa Molina, quien nos está transmitiendo a través de los medios de comunicación la presencia de Jesús Mateo y del padre de nuestro hermano Pablo Urquiaga acá en el estudio. Vamos a iniciar este segmento, ¿verdad? Escuchando este otro mensaje que durante lo que llaman el negro, yo sigo con esa pregunta, ando buscando que alguien me explique por qué ese espacio de las propagandas lo llaman negro. No, vamos a un negro. Bueno, vamos con Numa acá. ¿Qué les puedo yo decir en cuanto a medios? Vuelvo otra vez al ejemplo de Romero. La comunicación de la verdad, esa era la primera línea. Romero apostó por la verdad. Y es tan real eso que los domingos en la emisora de Monseñor Romero, que se escuchaba por todo El Salvador, recuerden que se la bombardearon como 2 veces, le destruyeron la antena. Monseñor Romero desde ahí se comunicaba con su pueblo, ese era el Romero comunicador. Monseñor Romero, si hoy viviera, yo estoy seguro que tendría no sé cuántos grupos de WhatsApp para evangelizar y estaría en las redes sociales y estaría en los medios, porque para Monseñor Romero la comunicación de la verdad era fundamental. ¿Qué te parece, Pablito? Increíble, es que es así. Tú que mira, yo estoy asombrado porque yo a Pablo lo veo ahora por WhatsApp y lo veo por Instagram y lo veo por TV Caricao y te ves hasta bonito, te ves jovencito, Cónchale, bonito, vale. ¿verdad? Bueno, es La que- magia de la televisión. No, es que, y también los jóvenes de la parroquia. Tú sabes que nosotros tenemos una nueva pastoral en la parroquia, justo 2 semanas antes de empezar la pandemia. Y fue una iniciativa de los jóvenes. Padre, ¿por qué nosotros nos formamos una pastoral de los medios de comunicación social? Le dije, aprobado. Para sembrarle alma a la Y el comunicación trabajo que están social. haciendo es increíble, lo están sacando por internet. Bueno, todos esos videos que tú estás recibiendo, me parece que es importantísimo eso. Y lo que decía Numa, ese poder que tienen los medios de comunicación social, hay que invitarlo y hay que enamorar a los Y medios que de se comunicación. puede hacer evangelización, fíjate, Vale TV, Valores Televisión, fíjate estos grandes hombres de la comunicación social, Óscar Arnulfo Romero, San Romero de América, y no debemos olvidar a otro santo, San Juan Pablo II, Sí, un señor. hombre que Un hacía hombre. teatro y evangelizaba, Imagínate. después televisión, después, videos. ¿Qué no hizo? Mira, Juan Pablo II con los medios de comunicación social, tanto líder religioso que hay hoy en día de diferentes religiones que están transmitiendo ese mensaje. Mira, Luther King, Desmond Tutu, gente que haciendo desde su liderazgo político, transmitiendo la construcción del reino desde los medios de comunicación, Pablo. Yo decía, si el apóstol Pablo y Bernabé hubieran tenido estos medios, ¿qué sería? Y ellos sin nada, ¿no? Imagínate tú, bueno, que por ahí hay un mal chiste, eso de chiste de Pascua, que dicen que por qué Cristo se le apareció primero a las mujeres. Ah, Y, bueno, es un tema esa es la muy respuesta, para que se enterara todo el mundo. Bueno, comunicación social, pura comunicación social. Yo Pues, bien- Sabiduría de Dios. Sabiduría divina. Hoy en día, porque tenemos que ir cerrando, este es el último espacio de esta clase del día de hoy en este diplomado televisivo. A manera de resumen,
Evangelización, medios, liderazgo político. Se puede hacer política, se puede evangelizar. Los medios de comunicación social que se utilizan hoy para los líderes religiosos. Vamos primero contigo, Pablito. Ok. Yo creo que es importante una invitación, porque mucha gente piensa, tú lo dijiste muy bien, yo no tengo que ser un profesional ni tengo que ser un periodista para usar los medios de comunicación. Y por eso nosotros estamos involucrando en nuestro programa a catequistas, a personas humildes y sencillas. Danos tu testimonio. No, pero es que eso vale, eso es lo más importante porque tú estás dando tu testimonio de vida. Y por eso yo creo que tenía tanta fuerza la comunicación en Romero. Fíjate tú que cuando él habla sobre esto de la oligarquía, la conversión, porque él quería la conversión de todo. Esta es la visión grande que tiene Monseñor y la fuerza moral que tiene, que deberíamos nosotros recuperarla. Muchos quisieran que el pobre siempre dijera que es voluntad de Dios vivir pobre. No es voluntad de Dios que unos tengan todo y otros muchos no tengan nada. No puede ser de Dios. De Dios es la voluntad de que todos sus hijos sean felices. La gloria de Dios es que el pobre viva y se le dignifique. Y dice así, esto es una denuncia para nosotros como iglesia. La pobreza es denuncia a nuestra iglesia porque todo el que denuncia debe estar dispuesto a ser denunciado. Y si la iglesia denuncia las injusticias, debe estar dispuesta a escuchar que se le denuncie y está obligada a convertirse. Y los pobres son el grito constante que nos denuncian. No solo la injusticia, sino nuestra poca generosidad y nuestra poca entrega e involucración, como decíamos antes, con el asunto para ir cerrando, ¿no? La iglesia sufre el destino de los pobres, la persecución. Hay gente también que no se involucra porque lo van a perseguir, porque lo van a criticar. Miedo. Óyeme, ¿qué pasa? Entonces, por eso dice Jesús, no tengan miedo. Tienen que predicar. Se gloría nuestra iglesia de haber mezclado su sangre con sacerdotes catequistas, el testimonio que estábamos dando antes, de comunidades de base, masacres de campesinos, sacerdotes mezclaron su sangre, Rutilio Grande y muchos hermanos jesuitas que también murieron allá en El Salvador y en todas partes del mundo. Precisamente porque estorba, se le calumnia y no se le quiere escuchar en ella la voz que reclama justicia. Y termina, Monseñor, una frase que yo quiero que ustedes la anoten en este diplomado. Tomen nota, muchachas y muchachos, amigas y amigos de este diplomado. Una iglesia, oigan bien, cualquiera que sea, que no se une a los pobres para denunciar desde ellos las injusticias y que con ellos se cometen y no se involucran y no se sacrifican y no están dispuestos a recibir ese efecto de su compromiso, no es verdaderamente la iglesia de Jesucristo. En el marco del programa que estamos siguiendo de este diplomado televisado por ANTV, dos preguntas, Pablito, para que las muchachas y muchachos nos envíen su respuesta a través del correo. Bien, las dos preguntas que yo quiero que anoten para su meditación y reflexión, porque esto es un diplomado no solamente para agarrar conocimientos teóricos, sino para ponerlo en la práctica. ¿Tiene tu fe, sea cual sea, alguna connotación política en el ambiente que tú vives? Primera pregunta, ¿tiene tu fe alguna connotación política en el ambiente en el que tú vives? Y la segunda, Pablo. La segunda, ¿has sido perseguido por tu fe en tu opción preferencial por el pobre? Fuerte. ¿Has sido perseguido en tu fe por tu opción preferencial por los pobres? Jesús Mateo, cierre y dos preguntas. Bueno, las dos preguntas es, ¿pueden los medios de comunicación servir para amar al prójimo? ¿Pueden los medios de comunicación servir para amar al prójimo? Y la segunda. Y la segunda pregunta, ¿cuál es el compromiso que tenemos hoy ante nuestro hermano? ¿Cuál es el compromiso que tenemos hoy ante nuestro hermano en nuestra participación como líderes religiosos? Qué grande que los signos de los tiempos nos han enviado a San Romero de América, a ese hombre grande, San Juan Pablo II Magno, y hoy en día a este hombre de servicio, de fe, como lo es su santidad, el Papa Francisco. Tenía que venir Francisco para que Romero fuera santo, tenía que venir Francisco para que José Gregorio Hernández sea beato y sea santo. Qué grande, qué alegría que el Espíritu Santo nos haya enviado a este hombre que está en la periferia y que es de su testimonio. Mire, hay que dedicarle tiempo a estudiar la vida de Francisco, el testimonio de Francisco. Desde los barrios un hombre que argentinos. está siendo atacado hoy en día, que incluso hasta le andan tildando ahora de comunismo, porque dice que el pastor tiene que oler a oveja y que hay que ir a la periferia. Recuerda, estamos haciendo este diplomado, como lo dice Pablo, para crecer,
Mira, yo particularmente en este estudio se ha transformado en un ambiente muy espiritual, porque aquí esto está impregnado con la presencia de tanta gente, y mire, y lástima que no hay una cámara de aquí para allá, pero si ustedes ven a los camarógrafos, a la gente que está allá en máster, la concentración que tienen y están hasta tomando nota de todo lo que estamos haciendo, y allá el profesor Balsa me lo refería. Vamos a tomarnos esto como una manera de transformarnos. Recuerda que este tiempo de pandemia, este tiempo de cuarentena alegre y productiva también tiene que transformar nuestra mente, nuestro sentimiento y nuestro espíritu. Va a haber una nueva manera de evangelizar después de la pandemia. Amén. Va a haber una nueva manera de hacer iglesia después de la pandemia. Va a haber una manera nueva de hacer política después de la pandemia. Pero también va a haber una manera de ser una nueva lideresa religiosa y un nuevo líder religioso gracias a este tiempo de reflexión, a este desierto que estamos viviendo alegre y productivo, porque el Señor quiere de verdad, con sinceridad, sanar nuestra tierra. Nos vemos el próximo lunes en Saber y Café por NTV, la señal del pueblo legislador, haciendo este hermoso diplomado, el papel del líder religioso en el acontecer político nacional. En la semana que viene estaremos pues tocando este tema tan bonito. Se puede hacer iglesia desde los partidos políticos y las organizaciones religiosas o pseudos partidos políticos. Tema bien interesante, bien profundo. Próximo lunes, 9 de la mañana, Saber y Café por ANTV. Recuerda, la mejor manera de iniciar y pasar una semana, alegre y productiva. Que Dios los siga bendiciendo. Saber y Café por ANTV, gracias a la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y de su Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora, y a él, la primera universidad de posgrados de Venezuela. Saber y Café por ANTV, la señal del pueblo legislador. Freddy Ñáñez, Darío Vivas, hombres de televisión y de iglesia. Oramos por ustedes y por su salud y por todos los que están en este momento en esa cuarentena de transformación. Que Dios los siga bendiciendo. Hasta el próximo lunes. Saber y Café por ANTV.